En el vídeo de hoy vamos a analizar la Bull Paddle Neuron 2025 de Fede Chingotto. El año pasado para mí fue la mejor pala de control, este año trae alguna modificación como el rugoso o los dampeners, así que vamos a ver qué tal le sientan. Como siempre, os dejo mi cupón descuento de Paddlevice para que os podáis comprar esta Neuron al mejor precio, y si comenzamos con sus specs, sigue conservando este formato híbrido con carbono 3K en sus caras y la goma multi-EVA característica de Bull Paddle. Este año sí que incorpora rugoso 3D en sus caras, no es muy marcado, pero a comparación de la del 2024 vais a notar diferencia porque le vais a poder dar un poquito más de efecto a vuestros tiros. Lo que sí que mantiene este año es el patrón de agujeros que tenía la versión del 2024, al igual que sus tecnologías en el marco de la pala, y además este año también contaréis con los AC Vibes con los antivibradores de Bull Paddle. El tacto es prácticamente el mismo que el de la Neuron del 2024, por lo que os encontraréis un tacto muy cercano a medio duro. Si nos centramos en su balance y peso, la horquilla de peso en la que la podéis encontrar está entre 355 y 375 gramos. Nuestra unidad tal cual viene de serie, con el Hexacore colocado y sin colocarle over, pesa 357 gramos y en cuanto a su balance es un balance bajo, un balance de 250 milímetros. Si seguimos bajando nos encontramos con el corazón, que mantiene el refuerzo horizontal, un puño de tamaño estándar que viene con el Hexacore, y este año el cordón sale de la zona lateral del puño, ya que en el tapón tenéis la tapita para que podáis colocar los pesos de Bull Paddle. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista. Aquí en fondo de pista esta Neuron 2025 pues tiene un tacto muy similar, por no decir prácticamente el mismo. En cuanto a dureza estaríamos muy cercanos a un tacto medio duro. Es una pala con la cual aquí en un ritmo medio vais a tener que alargar. Su punto dulce este año pues me parece, al igual que el del año pasado, que lo situaría como tamaño estándar, igual el que lleve los antivibradores hace que se note un pelín más amplio, sobre todo cuando impactas un poquito descentrado, y la manejabilidad pues muy bien. Es una pala con un balance bajo, el peso se queda cerca de los 360 gramos, 357, 358, no le he puesto over, por lo que aquí en fondo de pista la vais a mover muy bien. Es una pala que te transmite mucho control. Uno de los puntos en los que más destaca esta Neuron es en su comportamiento en un ritmo alto en fondo de pista, porque es una pala que se siente progresiva, que no se descontrola y que cuando aceleras un poquito el brazo te transmite mucha seguridad. Aquí en un ritmo alto con el bote pronto pues es una de mis palas preferidas, sin duda. Y si pasamos a la chiquita, al ritmo bajo, pues aquí, a mí ya sabéis que me gustan mucho las palas que se sienten progresivas y que no se descontrolan en un ritmo ni medio ni bajo, y esta, pues con la chiquita es una pala que te va a pedir que alargues, pero que a favor, ostras, se controla muy bien. Este año le han incorporado una capa de rugoso 3D y me ha dado la impresión de que aquí, sobre todo en un ritmo bajo, se nota un pelín más compacta, un poquito como más robusta. No cambia la dureza, pero yo creo que a lo mejor la vais a sentir un poquito menos seca, como un poco más, que cuando impactas la bola rebota un pelín más en la pala. Así que aquí en fondo de pista, joder, este año yo creo que también puede ser una de las mejores palas de control. Bien, en fondo de pista esta Neuron 2025 pues es una pala que os va a transmitir muchísimo control, tanto en un ritmo bajo como en un ritmo alto. Eso sí, en un ritmo bajo tendréis que alargar el golpe, no esperéis que la pala os ayude mucho,
pero a favor en un ritmo alto, es muy controlable, encima se siente progresiva cuando aceleras un poquito el brazo, o sea que yo creo que te da muy buenas opciones para los jugadores que busquéis una pala ya cercana a tacto medio duro. El punto dulce, pues con los dampeners, creo que los dampeners este año a Bull Paddle le han sentado muy bien porque le hace que se reparta un poquito más el peso, encima no es una unidad muy pesada, pero con los dampeners creo que se compensa y eso hace que el punto dulce pues esté bien, esté en la media, yo diría que es tamaño estándar, así que una pala con el balance que tiene de 25 pues se mueve fenomenal en fondo de pista. A mí este formato me gustó mucho el año pasado y este año también me gusta mucho. Vamos a ver qué tal en red. Si pasamos a situación de red, a situación de volea, es una pala que en un ritmo medio, aun teniendo un balance bajo, la salida está relativamente bien, os pide alargar un poquito más, pero aún así yo creo que funciona relativamente bien. Ya os lo dije el año pasado que es una pala que me parecía que rendía bastante bien en todos los lados de la pista, pero que sobre todo transmitía mucho control y aquí en volea es así. En lo que sí que me gusta y sí que se ha cambiado respecto al año pasado es en el tema del rugoso. Este año le han montado un rugoso 3D que no es muy marcado, pero que a favor hace que la pala tenga un poquito más de grip y que no tengas que hacer tanto movimiento con la mano para rascar la bola, para que la bola coja efecto. Me gusta, a ver, no es ninguna locura, pero se agradece. Se agradece que Bull Paddle haya pensado que a esta Neuron le podía sentar bien un rugoso 3D. Así que aquí en situación de volea, una pala con la cual tendréis que alargar un poquito, pero a favor en el momento en el que aceleras un poquito el brazo, se nota que la bola camina. Eso sí, vais a tener que darle un poquito más de movimiento al brazo, así que físicamente pues puede ser un pelín más exigente que una pala de tacto medio o una pala orientada al control. Esta a favor pues os da un mejor rendimiento cuando ya aceleras un poquito más. Y aquí con bloqueo, tal cual intuía cuando empezaba a volear en un ritmo alto, mejoran sus prestaciones, se siente mucho más progresiva y lo que os comentaba, el rugoso, creo que le sienta muy bien porque ya no tienes que tener tanto cuidado como con la 2024 de que la bola te pueda levantar un poquito si no le entras del todo bien. Aquí muy bien en bloqueo. Bueno, empezamos con situación de volea ofensiva y aquí, respecto a la del año pasado, la progresividad es prácticamente la misma, pero el rugoso para la volea cortada le sienta mejor. Aquí le da un puntito más de picante a la bola cuando entras con la volea ofensiva. Y en el plano, pues el año pasado me gustó con la volea plana porque siendo una pala de control la noto bastante progresiva y este año también me gusta. Este año su comportamiento con la volea plana es muy bueno. Y pasando a la volea tipo dejada, aquí, si queréis darle longitud al golpe, tendréis que mover más la mano, pero si queréis jugar muy cortito, va muy bien, porque no se descontrola nada la bola y el rugoso aquí sí que le ayuda. Aquí sí que se nota que mejora a la del 2024. Bien, en situación de volea, en un ritmo medio, se vuelve un poquito más exigente, obviamente, que una pala de tacto medio, hay que alargar un poquito más, te pide acelerar un poquito más el brazo para ganar esa profundidad. El rugoso este año, sin ser muy marcado, creo que le sienta muy bien en situación de volea. En cuanto a sus pegas respecto a la del año pasado, pues este año el cordón sale de la zona lateral del puño y ya sabéis que a mí personalmente no me gusta. Encima le he dejado el Hexacore, entonces me noto un poquito incómodo, sobre todo cuando quiero presionar un poco, ya que la pala te pide el darle un poquito más de longitud y jugar con la mano un poco más fuerte, pues ahí me notaba algo más incómodo que en la pala del año pasado. Respecto a lo demás, en un ritmo alto funciona muy bien,
En un ritmo medio bajo tendréis que alargar, y con la dejada a mí me gusta mucho, pero me gusta mucho porque casi no tienes que mover la mano. Es una pala que en el momento en el que rascas un poquito, si quieres jugar muy corto va muy bien, si queréis jugar más largo en las dejadas en cruzado, pues ahí tendréis que alargar bien el gesto, pero la bola no se os va a descontrolar. Así que una pala que creo que va relativamente bien en situaciones de red, contando que es una pala destinada al control. ¿Qué ha cambiado también respecto a la del año pasado? Pues os lo he comentado un poco en mis impresiones en fondo. Me parece que no se siente tan seca, y creo que eso es positivo en tanto en cuanto a que en un ritmo medio creo que te hace que la bola rebote un poquito más. En un ritmo alto, claro, se siente algo menos seca. Me imagino que será por el tema del lacado del rugoso 3D. Así que nada, vamos a ver qué tal en juego aéreo. Su rendimiento con la bandeja pues es el de una pala que os va a pedir alargar un poquito, ya que en un ritmo medio la salida de bola no es ninguna locura, y el balance, pues aunque no se nota que sea un balance bajo, pero por números lo es, y eso hace que tengáis que darle un poquito más de longitud a vuestra bandeja. A favor, pues es una pala muy controlable, al igual que en situación de volea. En el momento en el que controlas bien la salida de bola que te va a dar en un ritmo medio, pues es un seguro de vida. Es una pala con la cual, cuando os habituéis a ella, pues vais a tener muy buen control de todos los golpes. Y si empezamos a acelerar un poquito aquí con la víbora, aquí me llama la atención que aunque tiene ese balance bajo, al notarse progresiva, esto hace que cuando aceleras el rendimiento sea bastante bueno, y encima le sienta muy bien este nuevo rugoso, que aunque no es muy marcado, te aporta algo más de efecto a la bola. Con víbora me gusta mucho, porque es una pala que no se os va a descontrolar, pero que sí que os va a dar una buena progresividad. Pasando al remate listado, ya los tramos de golpe de remate, aquí con el rulo cumple, porque al no ser una unidad pesada se mueve relativamente bien. Aquí sí que se nota que tiene un balance bajito, y eso hace que tengas que mover un poquito más la mano y tirar bien el gesto hacia abajo. Eso sí, el rugoso mejora un poquito las sensaciones con el rulo. Cuando aceleréis un poquito más, si sois jugadores que tiráis el rulo más rápido, aquí van a mejorar sus prestaciones, porque al sentirse controlable y progresiva, hace que la bola vaya prácticamente donde quieres. Ya en aceleración pura, aquí, como positivo, cuando aceleras se nota que el rendimiento de la pala mejora. Lógicamente, al no tener el balance alto, pues no es una de las palas que más os va a ayudar con la situación de remate, y sobre todo con el listado, aquí se nota que falta un poquito de ayuda. Con el plano, pues bastante mejor. Con el plano sí que es una pala que, siendo de control, rinde muy bien. Como os he comentado, hay que acelerar bien el brazo, pero una vez que te habitúas a que tienes que darle un poquito más de caña, no va nada mal. En situación de juego aéreo, esta Neuron con la bandeja os va a pedir darle un poquito más de caña al brazo. Ya os he dicho que, al igual que en volea, os pide el acelerar un poquito más para ganar esa profundidad necesaria cuando estáis en red. Con la víbora
cierto es que me ha gustado mucho, porque el rugoso creo que le sienta bastante bien y al final, al sentirse una pala progresiva, cuando aceleras el brazo no se descontrola, pero sí que te da ese puntito, te da ese comportamiento lineal conforme más vas acelerando el brazo. Si pasamos al rulo, aquí también es posible que le falte un poquito, sobre todo a velocidades medias, pero a velocidades altas, al igual que con la víbora, el comportamiento de la pala es muy similar a lo que quieres hacer con la mano. Y con el remate listado y el remate por 3, pues en el remate plano me gusta mucho, es una pala que creo que está diseñada para los jugadores que queráis, seáis jugadores defensivos pero queráis acelerar y seáis jugadores más de potencia pura. Con el remate listado al final, cuando le vas cogiendo el hilo a la pala, pues a mí me ha parecido en la parte final que se comportaba bien, pero lógicamente no os va a aportar mucha potencia, así que si queréis algo de potencia en el juego aéreo, pues seguramente esta Neuron no sea la mejor alternativa, tenéis otras alternativas en Bullpadel, pero como pala de control, el año pasado me gustó mucho y este año también me ha encantado y creo que las pequeñas modificaciones que tiene, los dampeners y el rugoso, creo que le sientan bien, creo que mejoran un poquito la pala. ¿Qué no lo mejora? Pues seguramente que el cordón salga de la zona lateral del puño y el G-Sacore, pues yo, como ya sabéis, se lo quitaría. Pero nada, aquí tenéis mis impresiones de esta Neuron 2025, de la pala de Chingoto. Espero que os sirva de ayuda. Si es así, ya sabéis, apoyarlo, darle al me gusta y compartirlo con todos vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.